Muy buenas noches. En estos días y semanas ya que se cumplen de una situación no solicitada, no pedida, no querida en nuestro país y particularmente en nuestra región, estamos viviendo días de excepción donde la normalidad en que vivimos hasta hace algunos días está interrumpida. Eso trae como consecuencia diversas situaciones deseadas e indeseadas. Desconocemos muchos qué significa estar en un momento de excepción en nuestra sociedad y solo estamos viendo en las noticias los hechos que se están generando por las marchas de protesta o de demandas a las autoridades de gobierno y del Congreso, en fin. Pero hay un aspecto que está dando vuelta, que lo escuchamos, entendemos que funciona, pero que no conocemos mucho. Y por esa razón y hemos invitado al al jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de nuestra región, don Víctor Hugo Lagos. Ellos tienen una tarea importantísima que les da o les designa la ley para velar por los derechos humanos, y es un tema bastante desconocido hoy en día, sobre todo en el ir y venir de los acontecimientos de esta última semana, que son muy intensos. Cuesta entender, definir o enterarse pues de cuál es el rol que cumplen. Para ponernos al día en este tema y que nos importa a todos, es que hemos invitado a Víctor Hugo Lagos, el jefe regional de esta oficina, que por ley tiene que cumplir con las tareas que ya vamos a conocer, y él nos va a describir a todos. Bienvenido, Víctor Hugo, a Morrovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos considerado, tal como lo estoy adelantando a nuestros televidentes, que era importante conocer de ustedes y por boca de tú, que eres el jefe regional, enterarnos derechamente cuál es el rol, para qué sirve esta oficina y cuáles son sus objetivos. Muchas gracias por la invitación, poder contar también lo que está haciendo el Instituto en estos días. Bien, empecemos por el comienzo. ¿Qué hace la Oficina de Derechos Humanos en Arica? Entiendo que son diversas tareas las que tiene. Hoy vamos a hablar particularmente de lo que nos compete por la situación que vive el país, pero me gustaría que describiese, por favor, todas las actividades y los objetivos que tiene la Oficina de Derechos Humanos. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está creado por ley, ¿no? Que es la ley 20.405, que establece algunas competencias que tiene el Instituto, y que paulatinamente ha sido una institución, un servicio que se ha ido instalando en cada una de las regiones a partir de su creación en el año 2010, ¿no? Entre otras cosas, y sobre todo considerando las características de la región, cada región tiene evidentemente sus características propias, la labor del Instituto es promover y observar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos que emanan de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que están contemplados también en la Constitución y en las leyes en los distintos territorios. De acuerdo un poco al contexto regional, nosotros acá tenemos algunos temas que son un poco más protagonistas, ¿no? Como el tema de vivienda, como el tema de migración y refugio, como el tema de las comunidades de pueblos originarios, como la situación de la población carcelaria, bueno, y en estos días, por supuesto, de la observancia del efectivo respeto de los protocolos en materias por parte de la policía en las manifestaciones, y el respeto, obviamente, a la dignidad de quienes están ejerciendo su derecho a manifestarse. Pero también tienes que incluir al ejército, que está a cargo de... En este caso, sí, en este caso también. Y además el periodo de toque queda de la noche, claro, que también tiene una connotación muy particular. Dicho eso, aboquémonos a lo que pasa en nuestra región, porque lo demás ya nos enteramos por otros canales de televisión que ocurre en otras ciudades del país. En Arica
comenzamos esta situación de excepcionalidad hace pocos días. Y a partir de ayer tenemos toque de queda y hoy también está anunciado que continúa, solo que se ajusta la hora de término por razones laborales de la gente, ¿no? En fin. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente manifiesta? ¿Ustedes están acompañando, siguiéndola en el trayecto que realizan, observan las conductas tanto de los manifestantes como de las policías y del ejército, me imagino? A ver, nosotros en la lógica de nuestro mandato, nosotros nos acotamos a nuestro mandato, nosotros tenemos un deber de observar particularmente el comportamiento de las fuerzas de orden y seguridad. Me refiero que en ese ejercicio, por ejemplo, de la fuerza, no existan, no concurran situaciones que puedan implicar uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. Entonces nosotros, un poco la dinámica que obviamente nos ha concentrado estos días es observar no solo la manifestación, nosotros observamos la manifestación, no somos necesariamente parte de esa manifestación en sí, porque tenemos precisamente que cumplir un rol cuando también la policía sale a reaccionar también a la manifestación. Cuando hay un acto, y esto es importante y lo hemos dicho, digamos, en distintos medios también, cuando hay un acto de parte de un particular, que puede ser un manifestante, que pueda dañar no solo el orden público, sino también alguna cuestión más vinculada, por ejemplo, al derecho de propiedad, existe un sistema criminal, un sistema penal al que esa persona debe someterse y finalmente ser investigado y eventualmente se condenado la fiscalía, por un delito, ¿no? por supuesto. Claro. Y por eso esa persona se le detiene eventualmente. Cuando estamos hablando de un uso excesivo de la fuerza de parte de un funcionario policial o en este caso también del ejército, el instituto tiene la facultad de no solo levantar un relato en el caso de la víctima y en caso de no existir, poder registrar esa situación y poner en conocimiento también de los tribunales cuando haya algún tipo de, como digo, uso desproporcionado en el ejercicio de la función. Y en ese contexto el instituto, sobre todo estos días, tiene la facultad legal de visitar comisarías, de ingresar también a los hospitales donde puedan existir heridos, que no necesariamente puedan estar detenidos, ¿no? Que no necesariamente puedan estar en un contexto de un control de detención, como también, por ejemplo, el bus en que se llevan a los detenidos a las comisarías. Tenemos esa facultad de observar, ¿no? De que, insisto, en el ejercicio de la función pública de las policías y en este caso también del ejército, no se vulneren los derechos humanos de las personas. Hay algo que me gustaría explicar con mayor detalle. Cuando sale la policía con los grupos especiales antimotines, va con un equipamiento de protección para cada carabinero, va con elementos disuasivos, ¿verdad? Gas lacrimógeno, bastones, balines de goma, etcétera, que utiliza para lograr su cometido. Cuando sale el ejército viene con armas de guerra y vienen preparados para la guerra. ¿De qué manera es posible hoy? Lo digo porque los toques quedan antiguos, por hacer una referencia en años a la historia de Chile, no contaban con un instituto de derechos humanos que cumpla las labores que ustedes tienen. Entonces suena como extraño, ¿no?, que frente a fuerzas policiales o militares que vienen preparados para combatir cada uno en su ámbito los objetivos que les obliga la ley también, ustedes estén en el medio diciendo a este militar se le pasó la mano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo calificas tú como un uso excesivo de fuerza cuando él es una entidad que está preparada y entrenada para ir a la guerra? Lo que pasa es que está actuando con civiles que están protestando o haciendo uso de un derecho que es el de manifestarse, ¿verdad? Ahora, distinto cuando estás cometiendo un delito, ¿no? Claro, okay. Estoy hablando solo del hecho simple, ¿no? Manifiestas y tienes dos instituciones que están preparadas para distintos grados de afectación a un civil.
Sí. Entonces, ¿cómo miden usted? ¿Este se le pasó la mano al militar o al carabinero? A ver, un ¿Y poco eso queda constancia de qué manera? Ya, a ver, la constancia principalmente es cualquier medio gráfico con el que nosotros podamos contar, ya sea nuestro o de los propios manifestantes incluso. Nosotros somos un equipo pequeño en la región. No podemos, y tratamos, no podemos estar en todos los focos tampoco. Claro. Donde se pueda generar esa tensión, ¿no es cierto?, entre quienes están reaccionando a la manifestación y los propios manifestantes. Y esto, digamos, ¿cuál es el estándar finalmente? El instituto es un órgano técnico. El instituto finalmente lo que hace es aplicar de una u otra forma toda esta bajada que viene de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como cuando se pronuncia un comité de algún tratado, la Comisión Interamericana, la Corte en alguna jurisprudencia, etcétera, etcétera. Un poco el trabajo del instituto es hacer esa bajada, es decir, bueno, ¿cómo llevamos todo esto que está en la nebulosa, ¿no es cierto?, en los tratados internacionales, que han dicho, digamos, los expertos también, a la práctica, ¿no? Y en este sentido toma una principal relevancia el concepto de proporcionalidad, ¿no? Toda reacción policial tiene que ser proporcional a, de una u otra forma, la falta o delito que se esté cometiendo. Todo lo que salga desde ahí puede ser constitutivo de uso excesivo de la fuerza, ¿no? Pero perdón, si tú tienes al ejército en la calle, ¿qué esperas que sea un límite razonable para el accionar de ellos? Porque ellos tienen armas, digamos, armamento de guerra. Si ellos disparan a la gente... Eso evidentemente, cuando estamos hablando de una situación, al menos lo que hemos visto también en la región, cuando estamos hablando de una situación en donde los manifestantes no van, digamos, con el mismo nivel de armamento, ¿no es cierto?, del ejército, cualquier uso de las armas de guerra en este caso resulta absolutamente Entonces, ¿por qué se saca al ejército a la calle? Eso es una decisión política que escapa a las facultades que tiene el instituto. Nosotros como instituto tenemos que observar, insisto, que en esa dinámica que se da en la manifestación pública no existan excesos. O sea, el riesgo lo corre la autoridad política que decide sacar el ejército a una actividad con civiles. Yo creo que finalmente esa determinación, insisto, escapa a lo que nosotros podamos pronunciar, ¿no? Nuestra labor es de observador. De acuerdo. Y en esa lógica de observación, tampoco nuestro rol es dar una opinión política al respecto, ¿no es cierto? Por eso hago también la aclaración de cuál es el rol técnico que cumple el instituto. Si nosotros apreciamos, de acuerdo a nuestros también protocolos, incluso observando los protocolos de uso de la fuerza, en el caso, por ejemplo, de la policía, y en ese contexto nosotros observamos que hay algo que va más allá, perfectamente lo podemos denunciar y presentar algún tipo de acción en contra de la institución y por supuesto del funcionario en caso de estar identificado. Ok, entendido de esta manera, entonces si yo voy en una manifestación, voy gritando, levantando banderas, consignas, en fin, y un carabinero me lanza una bomba lacrimógena y me da en el cuerpo, me hiere, me llevan a la posta, en fin, okay, se constatan los daños, las heridas, etcétera. Yo puedo contar con ustedes para demandar a Carabineros por haberme proporcionado un daño físico. Claro. Y haberme lesionado, y haberme impedido ir a trabajar o estudiar, en fin, todo aquello que se desprende de una situación totalmente como víctima y que me saca de mi vida cotidiana. Exacto, exacto. ¿Ya? Nosotros finalmente la relevancia es que se cumplan los protocolos del uso de la fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, las bombas lacrimógenas no pueden ser nunca disparadas al cuerpo, tienen que ser disparadas al aire con un efecto disuasivo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros también vamos a observar, graficar y posteriormente eventualmente denunciar en una situación como la que tú planteas. Víctor Hugo, yendo a la cosa concreta en nuestra región, estos días, esta semana, ¿ustedes han constatado violación de los derechos humanos por parte de la policía o del ejército? Nosotros, bueno, en nuestro trabajo diario, nosotros, después de la jornada laboral estamos, como decía, observando la manifestación hasta altas horas de la noche. Hemos obviamente tramitado todo nuestro salvoconducto, digamos, siempre desde la legalidad, ¿no? Conversando con las autoridades que haya que conversar, informando que estaremos en la calle también.
Y en ese contexto estamos haciendo rondas en las comisarías también, cuando hay algún tipo de conocimiento o notificación de que hay una persona detenida, observamos el estado de la persona detenida, que se haya cumplido el protocolo, por ejemplo, que se le haya constatado las lesiones que eventualmente pueda tener, le preguntamos incluso en ese camino si es que la persona fue objeto de algún tipo de abuso de parte de los funcionarios. Y también estamos yendo al hospital, ¿no? Y en el hospital hemos podido constatar efectivamente uso desproporcionado de la fuerza, particularmente con balines que se han disparado hacia lugares del cuerpo que pueden generar un daño grave a la integridad física y por supuesto psíquica. Hay casos de eso, ¿no? Sí, hay casos. Tenemos constatado algunos balines en el sector de la cabeza y un excesivo uso de balines en algunos miembros inferiores del cuerpo de un par de personas. ¿Y eso está en manos de la Fiscalía hoy en día? Nosotros, bueno, la etapa del instituto, o sea, un poco cuál es el protocolo a seguir también interno es relevar la información. Nosotros, de hecho, mientras yo estoy acá y otros miembros del equipo en el hospital, entrevistándose con las personas que estaban ahí, levantando el relato, ordenando el relato, etcétera, observando de si existe alguna prueba, ¿no? Y nosotros a nivel regional tenemos también la necesidad o requerimiento de coordinarnos con la unidad jurídica que está en Santiago, y a través de la unidad jurídica finalmente se toma en coordinación, se toma la determinación o no si presentar alguna querella, algún tipo. De todas formas, todo esto es denunciable y nosotros de todas formas todas estas situaciones las estamos denunciando al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público inicie una investigación y efectivamente releve o no a quienes resultan responsables del hecho. O sea, ¿ustedes finalmente podrían tener la obligación de ir como testigos a un tribunal, por Nosotros, ejemplo? después de hacer una denuncia, siempre tenemos la posibilidad, y porque contamos también un equipo de abogados, tenemos la posibilidad de querellarnos, ¿no? Y eso lo permite el Código Procesal Penal. Y en la lógica del querellante uno se vuelve, en términos simples, uno cumple una función un poco más activa en el proceso. Que lleva el Ministerio Público. Uno va como en el mismo carril de la Fiscalía, solicitando algunas diligencias que a juicio del querellante, digamos, puedan ser determinantes a la hora de despejar responsabilidades, ¿no es cierto? Incluso sugerir algunas condenas que puedan o alguna calificación, digamos, del hecho típico como un delito, digamos, de mayor gravedad, como una tortura, etc. En el fondo eso le da un rol un poco más relevante al interés también de alguna de las partes, en este caso el querellante. Se me asemeja mucho lo que tú me estás diciendo a las responsabilidades que tiene el Consejo de Defensa del Estado también, ¿no? Sí, también son bastante parecidas. Y ahora, en otro orden de cosas, también lo tiene la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, también lo tienen las intendencias regionales y otros servicios públicos. Finalmente, Víctor Hugo, ¿qué derechos tiene un ciudadano civil que sale a una manifestación a protestar legítimamente por situaciones que le afectan frente a la policía o en este caso también al ejército? ¿Qué derechos tiene ahí? Esa es una pregunta, me parece muy pertinente, porque finalmente el respeto por los derechos humanos toma especial relevancia, especial consideración en los momentos de excepción constitucional, ¿no? Es como ponerle más ojo, ¿no? Y en ese contexto hay que hacer la distinción. El estado de emergencia finalmente es la facultad que tiene el presidente de la República de requerir, en este caso de las Fuerzas Armadas, para el resguardo del orden público. ¿Ya? Y eso está en la Constitución, en el artículo 42, ¿no? Lo permite. Pero el toque de queda es algo distinto. El toque de queda es finalmente una limitación, algunas garantías que están en la Constitución y por supuesto en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente dos: la libertad de circulación y la libertad de reunión. Y por eso existe el toque de queda y por eso existe el salvoconducto, porque hay una limitación a mi garantía de circular libremente por el territorio. El estado de emergencia, que es la declaración previa al toque de queda, no es por sí un toque de queda. El estado de emergencia finalmente, insisto, la facultad que tiene el Ejecutivo de requerir asistencia, apoyo de, en este caso, las Fuerzas Armadas. Pero el toque de queda, y en el estado de emergencia, perdón, no existe limitación. Por naturaleza, por definición, no existe limitación a mi libertad de movimiento, por ejemplo.
Pero en un estado de emergencia, quien finalmente quede a cargo de esta decisión sí puede decretar toque de queda. Y en ese caso se faculta a la autoridad para limitar estos dos derechos que son, como digo, la libertad de reunión y la libertad de circulación en un territorio determinado, sí, por un plazo determinado, que es máximo 15 días en el caso del estado de emergencia, que puede ser renovable como también puede ser revocable previamente. Finalmente, lo que hemos visto como conducta, particularmente de los jóvenes, yo diría que de los adolescentes hasta los cuarentones, ¿no?, que parecen no entender lo que es el toque de queda y las limitaciones que tiene para uno, ¿no? Porque por lo menos ves que siguen circulando, no entienden por qué los detienen, ¿no?, por qué los tratan de cierta manera los militares, por ejemplo, en la noche. Y eso también resulta ser algo novedoso dentro de los derechos humanos y de la concepción de vida moderna que tenemos en nuestro país, por decirlo de alguna manera, distinta a lo que ocurrió años que las condiciones eran totalmente distintas, ¿no? Pero yo creo que lo que está ocurriendo ahora, le está enseñando rápidamente a muchos jóvenes que el toque de queda es algo bastante serio y hay que respetarlo, ¿no? Sí, y bueno. En el caso, perdón, de no, como algunos militares dicen, el general a cargo en Santiago, de la Plaza de Santiago, dice, no provoquen a los militares, no es necesario provocarlos porque ellos están preparados para responder. Te está diciendo objetivamente que van a responder como militares, no como carabineros. Evidentemente. Y ha sido bien interesante lo que nosotros hemos podido ver en las calles también. Yo por eso también vengo con nuestra, digamos, indumentaria con la que estamos yendo. Nos distinguen. Claro. Andamos con una chaqueta amarilla, andamos con nuestras identificaciones, andamos con cascos amarillos también. Como decía hace un rato, también informamos a las autoridades, en este caso a las fuerzas de orden y seguridad, que estaremos en las calles. Sí. Y la gente se nos acerca preguntando, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá? Nosotros explicamos un poco cuál es nuestra función. Y ha sido bien interesante como también esta experiencia, como bien tú decías, ha sido prácticamente, digamos, transversal en todo el país. Sí, claro. Ya la mayoría de las regiones. Una situación novedosa, inédita. Pues. Inédita, digamos, de acuerdo a, por lo menos, digamos, las últimas 3 décadas, ¿no? Y ahí también es importante también conocer el rol también que tiene el instituto. Sí. Y es lo que te estaba comentando, ¿no? La gente se nos acerca en la calle, nosotros explicamos, un poco le hacemos una pequeña clase incluso de una especie de derecho constitucional, decir, bueno, la diferencia del estado de emergencia con el toque de queda es esto. Mucha gente se nos acerca a decir, ya, pero el toque de queda, ¿qué significa que sea que empiece a las 10 de la noche? ¿Que a las 10 de la noche nos tenemos que ir? ¿O a las 10 de la noche tenemos que estar en nuestra casa? No, a las 10 de la noche hay que estar en las casas, etcétera, etcétera. Bien, bueno, es una novedad para mucha gente, no para los más antiguos como yo, que ya hemos vivido esta experiencia anteriormente, y por eso era la razón de invitarte para hacer una explicación, ¿no? De algún modo enseñarle a aquellos que no lo saben quiénes son las personas que están en el Instituto de Derechos Humanos, qué rol cumplen en situaciones de excepción como esta particularmente, y para evitar que hayan, digamos, problemas que la gente no se imagina en los cuales puede incurrir, ¿no? Bueno, yo agradezco la posibilidad de poder también estar acá y explicar cuál es la función del instituto a nivel nacional. El instituto también, y pasar también ahí la información, el instituto está permanentemente recibiendo denuncias a un correo que es denuncias@indh.cl. Porque insisto, no podemos estar en todos los lugares por un tema de que al menos los equipos regionales son bastante pequeños, incluso en Santiago han tenido que requerir de un apoyo importante de abogados y abogadas colaboradoras, también para el ejercicio de observación, pero en ese correo denuncias@indh.cl se están recibiendo cualquier situación que, como bien tú puedas decir, no pueda implicar cualquier uso excesivo de la fuerza, uso de poder, lesiones, etcétera, etcétera, por parte de los funcionarios que están también en las calles. Bien, te reitero nuestro agradecimiento, ha sido muy útil escucharte y yo espero que los televidentes también
hayan aprendido algo que no sabían hasta este momento y ahora actuarán de una manera más cuidadosa, pues porque están enterados de lo que significa salir en estado de excepción a la calle, cuáles son sus derechos y el toque que queda, que es la culminación de la prohibición, pues, de circular por la vía pública. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Bien. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.